La primera pregunta la hace Jacqueline de Tijuana. El título es Alta rotación en el personal y dice lo siguiente. Lo escuché decir que cuando en una empresa hay baja rotación, no deberíamos pensar que eso siempre es bueno. En nuestra empresa sucede lo contrario. La rotación es altísima y eso nos parece muy grave. Invertimos muchas horas entrenando gente y se van en menos de 2 meses. Algunos ni siquiera tardan una semana. Esto nos está sucediendo más en el área administrativa. Somos una empresa comercial, abrimos los sábados y siempre hemos tenido la práctica de que los administrativos también deben venir los sábados. ¿Será esto conveniente? ¿Será eso lo que está causando que tengamos alta rotación en nuestro personal? ¿Qué nos recomienda? Bueno, como te decía en la introducción, esta semana casualmente 3 de mis clientes de consultoría me han hecho preguntas que giran en torno a la alta rotación en el personal, o más bien a la rotación del personal. Ya les he dicho en muchas ocasiones anteriores que la primera clave del éxito y el primer gran objetivo de todo empresario que quiere colocar sus negocios o empresas sobre una ruta de crecimiento sostenido y rentable es asegurarse de que cada una de las personas que trabajan en su empresa en todas las áreas y en todos los niveles y con los diferentes grados de responsabilidad o simplemente operarios que trabajan en una cadena de producción deben ser los mejores. Cuando hablo de los mejores, estoy hablando de que son las personas que tienen los talentos, las habilidades, las aptitudes y la motivación para realizar una función, para desempeñar un rol concreto dentro de la empresa. Además, que estas personas tengan la experiencia también y que tengan los conocimientos especializados para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el puesto o las responsabilidades o las tareas, las funciones que se les encomiendan. Y además de eso, que esas personas sean responsables por los resultados deseados. Es decir, que esas personas conozcan cuáles son los resultados concretos que se esperan de ellas en sus puestos y que respondan por el desempeño o por el logro de esos resultados concretos. Aquí te estoy hablando de dos cosas. Primero, del ADN de tu equipo de trabajo, del que ya he hablado en otras sesiones, y también estoy hablando de la primera página, es decir, también de eso les he hablado antes, de cuáles son, primero, la misión de un puesto, segundo, cuáles son los resultados concretos de ese puesto y en tercer lugar, cuáles son las competencias primarias que una persona debe desempeñar para ocupar ese puesto. Teniendo esos dos elementos claros, podemos entonces reducir la posibilidad de contratar a malos trabajadores y aumentar la posibilidad de buscar en el mercado o dentro de la empresa las personas que sí reúnan esas condiciones y que se puedan ubicar dentro de un rol muy concreto, mantenerse durante bastantes meses y años y además prosperar en esa posición y prosperar dentro de la empresa. Pero primero es fundamental tener esos dos elementos, esos dos aspectos claros. Una vez resuelto ese tema, procedemos a buscar el personal, los candidatos que deseamos para una ocupación concreta. Tenemos claro el perfil. El perfil no solamente son las competencias, capacidades, talentos, habilidades, aptitudes, etcétera, sino también el perfil de la persona, qué edad nos conviene para ese puesto, el sexo que nos conviene para ese puesto, si es que es importante, no siempre es necesario hacer una distinción, pero sí la experiencia y los años de graduado, los años de estudio, las empresas, el tipo de empresas en las que ha trabajado esta persona. Aquí hay un tercer elemento que se asocia. ¿Quién se va a encargar dentro de la empresa para buscar esos candidatos? Se hace una publicación en redes sociales, en páginas especializadas, se agrega un correo electrónico, se piden los currículum o un formulario para que se llene, pero ¿quién va a ser la persona? Primero que haga las publicaciones, que le dé el seguimiento a los candidatos,
que reciba los correos electrónicos, que los tabule, que los analice, que seleccione los que pudieran encajar más dentro del perfil que ya hemos previamente definido. Esa persona en una empresa muy pequeña normalmente va a ser el mismo dueño o el contador o uno de los socios, el que tenga más aptitud para hacer esta función, una secretaria que ayude al menos a hacer el primer filtro de los candidatos, pero en una empresa mediana o grande vamos a necesitar una persona de tiempo completo que haga la selección, un egresado, si una empresa es mediana, pequeña, pero mediana un poco con 50 o más trabajadores, podría ser un egresado de la carrera de talento humano, de la carrera de recursos humanos, con un poquito de experiencia. Va a ser carrera con nosotros, dicho sea de paso, pero si la empresa es mucho más grande, ahí vamos a necesitar, hablando de más grande, son 100, 200, 300 trabajadores o más, o con un alto nivel de exigencia, por ejemplo, las empresas de metalmecánica, las empresas de outsourcing especializado, en donde necesitamos trabajadores mucho más calificados, profesionales muy calificados, ahí sí vamos a necesitar una persona con una licenciatura en recursos humanos, en talento humano, para que desempeñe el cargo. Ideal cuando esas personas, no quiero extenderme cuáles son las cualidades o las competencias de este encargado de talento humano, pero sí es un licenciado o una licenciada en talento humano con más de 5 años de experiencia, ojalá con una maestría o una especialización en psicología laboral, que venga y se haga cargo de ese puesto completamente. Bueno, ese es el tercer elemento. El tercer elemento es quién se va a encargar de la selección y del proceso de presentarle al gerente general o al jefe inmediato una terna, es decir, 3 candidatos finalistas para desempeñar ese puesto. Ahí estamos hablando de un embudo, es decir, van a entrar, por ejemplo, 100 currículums, 100 ofertas de trabajo. De esas 100 ofertas, esa persona, el encargado, va a seleccionar, vamos a pensar, 50. A esas 50 personas les va a hacer una breve entrevista telefónica, para la cual ya he recomendado antes una especie de cuestionario básico. Y de esas 50 van a quedar unas 25 o unas 12 personas que van a ser llamadas a una entrevista ya más detallada, de unos 60 minutos normalmente, presencial o por internet, donde se va a conocer más detalles sobre la persona, si han buscado posiblemente las referencias de trabajos anteriores. Y de esas 12 entrevistas de una hora o más se va a escoger la terna. La persona encargada va a hacer un resumen gerencial, al cual le va a adjuntar la solicitud de empleo y el currículum, y va a resumir las características más importantes y por qué considera que esa persona sí aplica para el rol que estamos buscando. Eso reduce o minimiza la probabilidad de un error. No la elimina completamente, la reduce, o más bien al contrario, hablando en modo positivo, aumenta la posibilidad de encontrar a un buen candidato. Una vez que esta persona es elegida y que el jefe inmediato, el gerente general o el empresario tiene la terna, entrevista personalmente en presencia del encargado o de la encargada de talento humano al candidato o a la candidata, y ese día es una entrevista adicional, igual es una entrevista de una hora promedio, en donde el jefe inmediato, el gerente, la persona con la que va a trabajar este trabajador, primero determina si hace química, es decir, si hace química con el candidato, verifica las capacidades, el currículum, la oferta, la experiencia, y al tener una claridad mucho mayor de cuál es la persona ideal que está buscando, es capaz de decidir cuál de esas 3 se adapta más al puesto. Una vez que elige a una persona, entonces proceden a verificar otra vez, si es necesario, las referencias. Siempre las referencias debieron haberse revisado antes o después de la entrevista, eso depende del tipo de candidato. Cuando la persona está trabajando actualmente, normalmente se hace la entrevista del último trabajo después de la selección, para evitar pues problemas de este candidato con su jefe o con su empresa en donde trabaja actualmente. Bueno, se deciden los detalles,
Si todo resulta positivo, pues entonces se hace una llamada al candidato para formalizar, es decir, abrir un expediente, formalizar el contrato de trabajo. Siempre recomiendo que se redacte un contrato de trabajo. Ahí con un asesor laboral se puede hacer algo pequeño de unas 3 o 5 páginas donde se resuman las condiciones laborales de la empresa y un adendum donde se agrega las especificaciones del puesto que la persona va a establecer. El contrato establece horarios, las políticas de la empresa, lo que normalmente se haría en empresas más grandes dentro de un reglamento interior de trabajo, interno de trabajo, se resume ahí dentro del contrato de trabajo. Se establece la fecha, los salarios se especifican, se incorpora la persona y cuando la persona ya llega el día de entrar, pues se le va a presentar con el jefe inmediato y luego se le hace una breve presentación con sus compañeros o con el departamento en el que va a trabajar y luego vendrían las próximas semanas a hacer un proceso de inducción y de entrenamiento en el puesto. Y ya ese proceso, que normalmente debería durar de 8 a 12 semanas, que inicia casualmente con la formalización del expediente y el contrato de la persona, más la presentación y una charla de inducción sobre qué es la empresa, sobre qué son los productos. Hay todo un programa de incorporación de esa persona al puesto que va a desempeñar, en donde incluye la parte del conocimiento básico, conocimiento de producto, conocimiento del área de trabajo, el manual del puesto propiamente, las funciones y demás que va a desempeñar, y el acompañamiento con un colega, con un compañero que lo va a entrenar, a capacitar, o si la empresa tiene una página web, una especie de área de formación privada, pues se le da acceso a eso y se le va supervisando todas las semanas. Mi recomendación es que a los nuevos candidatos se les supervise y se les evalúe semanalmente. Normalmente lo hacemos los jueves. En el transcurso de la mañana se llama jefe, se llama al candidato y se evalúa cómo va desempeñándose. Sí, es mucha inversión, pero vale la pena. Un trabajador, un profesional, una persona dentro de la empresa es una inversión y es una inversión para la empresa, es una inversión, es un cambio de vida para el candidato, para la persona que está ocupando el puesto. Por lo tanto, son 15 minutos, ¿no? Una vez a la semana, unos 15 minutos conversando con él para ver cómo se siente, unos 15 minutos con el jefe inmediato y faltando unos 2 o 3 días en la última evaluación del primer mes, la cuarta, se decide si se le da el segundo paso, es decir, si pasa el segundo mes, como le llamamos. Entonces, en ese segundo mes se profundiza el entrenamiento, la capacitación, nos aseguramos de que la persona está asimilando el puesto. Ya las evaluaciones ya no es necesario hacerlas semanalmente, las podemos hacer en la cuarta semana del segundo mes. Se vuelve a decidir si se le da un tercer mes en los países en donde el periodo de prueba es de 3 meses. En los países donde el periodo es de 2 meses, en la última semana del segundo mes se decide si la persona se queda porque ya adquiere todos los derechos laborales. Ahí en esa última reunión, en la decisión final, se le nombra formalmente en el contrato inicial, se le hizo lo que se llama una acción de personal. Es un documento donde se deja constancia que la persona ingresó a la empresa a periodo de prueba, ya está nombrado en el puesto, pero está en periodo de prueba. Una vez que se decide que se va a mantener dentro de la empresa, entonces esa persona se le vuelve a confeccionar una acción de personal en donde se le nombra formalmente en el puesto. En algunas empresas, a veces lo que hacemos es que nombramos la persona con un salario de prueba, un ejemplo, $700, y si pasa el periodo de prueba se le puede subir $800. Estoy mencionando un caso cualquiera. No lo hacemos siempre, pero es muy interesante y nos ha sido de una gran utilidad porque es una motivación de que la persona se mantenga dentro de la empresa. Siguiendo este debido proceso de 4 semanas, de 12 semanas, de 8 semanas adicionales, y evaluando el personal semana con semana, se reduce la posibilidad de fracaso y se aumenta la posibilidad de que ese candidato, conforme va avanzando dentro de la empresa, uno va a verificar que está creciendo dentro de su posición y que va a perdurar en el tiempo, y esa persona va a tardar 3, 5 o más años dentro de la empresa. Y además también, pues como decía aquí la pregunta, a veces no tardan ni una semana. Pues bueno,
este proceso recomendado no nos asegura el 100%, porque hay cosas que incluso las grandes multinacionales que tienen departamentos y procesos rigurosos, muy rigurosos, aún así se les pueden pasar personas que no van a encajar dentro de la empresa. Y una empresa mediana donde tal vez no tenemos los recursos de hacer grandes pruebas o de invertir 3 meses como hacen las multinacionales para escoger sus candidatos, pues bueno, hasta que la persona está trabajando en la empresa, por ejemplo, nos damos cuenta de su carácter, de su comportamiento, de la forma en que se relaciona, si trabaja en equipo. La gente dice, sí, yo trabajo en equipo, estoy acostumbrado, pero bueno, nos damos cuenta de personas que tienen mal carácter, mal genio, mala actitud, que de pronto se vinieron obligados, de que no les gusta el ambiente de trabajo, no les gusta la empresa. Pero es mejor darnos cuenta en la primera semana o en la cuarta semana, en el primer mes, a percatarnos dentro de un año, dentro de 6 meses, que la persona no servía. Y ahí, se los he dicho aquí muchísimas veces, he escuchado lamentablemente muchas veces la frase de un empresario diciendo, qué dicha que se fue. ¿Por qué? Tenía 3 años de ser incompetente, me ahorré la liquidación laboral porque él renunció, no le tuve que pagar. Eso es tontera. Eso es tontera. Le pagué durante 3 años a una persona que era incompetente. Y por eso ahí retomo una de las preguntas que sí es cierto. Me han dicho muchas veces, ¿por qué usted piensa que tener bajísima rotación no siempre es bueno? Bueno, lo he dicho muchas veces, tener alta rotación es malo porque el proceso de reclutamiento es costoso, es una inversión importante, son muchas horas invertidas, es un proceso de capacitación carísimo. Entonces, tener rotación muy alta da muy malas señales de la empresa, de que el ambiente no es bueno, que la gente ingresa entusiasmada y de pronto se da cuenta que no está lo que pensaba. No sé, que la oferta fue engañosa, que no hicimos el reclutamiento bien. Habla muy mal la alta rotación y es muy costoso y perjudica las operaciones de la empresa y lamentablemente también al final perjudica el servicio al cliente. Más cuando estamos hablando de personas que atienden clientes o que fabrican productos para los clientes. Pero tener bajísima rotación en una empresa en donde no se han hecho los procesos apropiados de selección y de reclutamiento, pero donde no hay procesos de evaluación del desempeño, nunca se han hecho, y nos hemos conformado con la gente que tenemos con tal de no despedirla, con tal de no gastar horas y horas de volver a escoger, utilizando la frase de que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Eso es muy costoso y es muy malo también porque podríamos tener una bajísima rotación, pero al hacer evaluaciones del desempeño, al medir por qué, y esto pasa en empresas que están enfrentando crisis financieras muy graves, que son muy antiguas, en donde la persona se mantiene durante muchos años, me he encontrado que una de las causas es que mucha de esa gente que tiene 10 años, 15 años, 20 años de ser contador general, de ser financiero, de ser gerente del área comercial, de ser gerente de planta, nos encontramos que esas personas que tienen muchos años, a las que las hemos catalogado de leales, son personas y hasta las hemos catalogado de comprometidas porque no anda la empresa, se mantienen en la empresa. Nos hemos encontrado que esas personas son incompetentes, que son incapaces, que no se han actualizado en sus conocimientos y son casualmente las personas que están dañándole los procesos de crecimiento de esas empresas porque no quieren innovar, porque no se quieren actualizar, porque no están en las nuevas tendencias, porque ya no conocen las nuevas expectativas que tienen los clientes, los mercados han cambiado, la competencia es mayor y quieren o viven de las glorias del pasado. Así que esa es la razón por la que yo muchas veces digo por qué tener baja rotación no siempre es bueno. Más bien podría ser malo. Bueno, lo digo por eso, porque si no estamos haciendo evaluaciones del desempeño, midiendo si la gente que está ocupando los puestos más importantes se encuentra realmente calificada y tiene las competencias primarias para desempeñar ese puesto, pues vamos a tener una empresa en un estado de incompetencia porque tiene gente que es principal
que no está teniendo las capacidades y las habilidades que requerimos para los nuevos tiempos, para los nuevos deseos y las nuevas aspiraciones que tienen estos empresarios de llevar esas empresas a otro nivel de crecimiento. Miren qué interesante cómo gira tantos, cómo surgen tantos temas en torno a un tema que es latente, a una situación que es latente y que es vigente en todo tipo de negocios. A empresas pequeñas nos cuesta muy caro que se nos vaya el personal y estar volviendo a reclutar personal nuevo. Y a las empresas grandes es igual de caro, es proporcional. Nosotros podemos tener 5, 10 o 20 trabajadores y se nos va uno o dos y eso nos causa un lío más si ocupan un puesto importante, pero en una gran compañía pues es igual porque en una fábrica de 80 personas solamente trabajando en el área de producción, quitar 2 o 3 operarios, pareciera que no debería tener mayores implicaciones, pues sí, sí las tienen, porque las operaciones dentro de una planta de producción son flujos de proceso y cada una de las personas que forman parte de esa cadena de producción son igual de importantes.